Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nicashnok. Estos programas están basados en las preguntas que el público asistente a los estudios que Daniel Gagliardo ofrece en Sierra del Cielo los días miércoles y sábados con entrada libre y gratuita pronuncian en cada oportunidad. Las personas asistentes hacemos preguntas y Gagliardo ofrece sus respuestas. Y entonces estos programas están basados en esas grabaciones. Además, también están basados en todo el material bibliográfico de UXIM, que son libros escritos por Daniel Gagliardo. Él es un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. A través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Podés encontrar los libros de Daniel escritos en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar. También en Amazon y Mercado Libre. Además hay otros programas de la conciencia y el cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Y diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. En Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. El centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy, Vivir en silencio, es el alimento para la transformación. Si las informaciones recibidas a partir del inicio de la transición y cambio de polaridad
han sido de cuantiosa y fundamental importancia preparatoria, pocas de entre ellas ofrecen la síntesis de un modo más sublime que la estimulación orientada al conocimiento del silencio. El silencio es en sí mismo frontera y guardián para este ciclo de la humanidad. Coloca límites precisos cuando aún se lo desconoce y una vez amado y profundizado, otorga la suficiencia para custodiar el propósito interior del ser al pasar a formar parte de su constitución externa. Al integrar su vibración a nuestros pensamientos y sentimientos, pasamos a sustentarlos por medio de aspectos superiores de la ley. Según un miembro de la jerarquía crística, el silencio será el lenguaje de los elegidos. La senda del peregrino, Ergs y la revelación de Ansenusa. Presentamos entonces nuevamente el tema central del día de hoy. Vivir en silencio es el alimento para la transformación. Y el primer bloque titulamos La responsabilidad es nuestra. ¿Puede un iniciado ser asediado por las fuerzas involutivas? Consultan en esta oportunidad. Y si esto ocurriera en un grupo, ¿sería el grupo interferido por ello? Escuchamos a Gagliardo. No, pero no tiene nada que ver, porque un iniciado es iniciado internamente. Y la personalidad y el ego tienen que hacer su trabajo para estar a la altura del requerimiento iniciático que es interno. Entonces, vamos a definirlo de este modo. La energía dice que la mayor parte de los seres rescatables solo va a ser rescatado monádicamente. ¿Qué nos está diciendo? Que no importa el grado de iniciación que tenga un ser, es posible que los trajes que utilizan la materia estén incapacitados para responder. Y muchos están incapacitados para responder porque las condiciones de la materia son mucho más graves que las previstas. Entonces, si las condiciones de la materia estuvieran como estaba previsto para esta etapa, tal vez un 50% de descompresión mayor que hoy, entonces una cantidad muy grande, mucho más grande, de trajes podría hacer frente a la influencia involutiva si la compresión de esa influencia fuera un 50% menos. Pero, contrariamente, está por encima de un 50% más de lo previsto. Entonces, ¿cómo hacen los trajes de un iniciado que tal vez tenía lo justo para enfrentar la situación de la materia si la compresión de las fuerzas involutivas está por encima del 50% más? No pueden hacer nada. Entonces terminan abatidos, fisurados, terminan conducidos a experiencias que hacen que no puedan ser rescatables. Porque para sobrevivir necesitan terminar identificándose con esos golpes, con ese vendaval que las fuerzas involutivas le ofrecen, que es precisamente la influencia que genera finalmente la identificación con esa fuerza. Todo el ser es un iniciado internamente y los trajes están identificados con el verdugo que los azota. A ver, los grupos son interferidos cada vez que los seres no orientan su conciencia hacia el punto focal donde está siendo esperada esa orientación. Cada vez que cualquiera de nosotros no está haciendo lo que su potencial le permite o le permitiría hacer, está interfiriendo el conjunto. Porque la cualidad de un grupo es la sumatoria de todo lo que hacemos, cada uno de quienes lo componemos. Entonces, somos puestos a prueba continuamente. Que es una interferencia para un grupo, que los seres que planificaron asumir una tarea grupal evolutiva transitoriamente o definitivamente, vaya a saber, la abandonen, es una interferencia. Claro que sí. Pero también es una interferencia que cualquier ser que forma parte de un grupo, por momentos, pierda la atención, quede obnubilado y su conciencia no responde en base a los estímulos que recibe continuamente, porque la vida interna nos está respaldando continuamente para que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones tengan la riqueza interior. No a veces sí, a veces no.
cada vez que bajamos la guardia y que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones son incorrectos, estamos generando una interferencia, porque el conjunto se nutre de la cualidad de cada uno de los individuos. Esa es la verdadera fórmula de la sinergia. La sinergia no se puede expresar del modo que correspondería si los egos y las personalidades están fluctuando, están presos de los juegos de fuerza. Porque si bien la sinergia no nace en la personalidad, necesita que la personalidad tenga un grado de estabilidad que le permita funcionar de espejo de la fuente sinérgica que es la vida interna, que es la sumatoria de las conciencias internas de los miembros de un grupo. ¿Qué entendemos como fisura? Algo que tiene una amplitud suficiente para que se torne un riesgo operativo para la conciencia. Entonces, pequeños magullones, o pequeños chichones, por decirlo así, simbólicamente hablando, no tienen la capacidad de ofrecer la interferencia que tiene una fisura. Y las fisuras provienen del mal cultivo de la actitud, del mal uso del libre albedrío. Cuando un ser hace mal uso del libre albedrío, está habilitando cada vez más la influencia de las fuerzas disuasivas que tienen el campo psíquico como base, para que actúen libremente a través de esas malas decisiones. Cada mala decisión, cada mal sentimiento, cada mal pensamiento es una herramienta de esas fuerzas para empezar a participar en el campo de la acción. Uno puede saber que un pensamiento es malo y buscar no aplicarlo. Puede saber que ciertos sentimientos son nocivos, tóxicos y evitar caer en esos sentimientos. Entonces, mientras uno sepa en la teoría que ciertas cosas debieran ser evitadas y aprende a evitarlas o a regularlas suficientemente, no ofrece a esas fuerzas disuasivas ser una herramienta de impacto práctico a través de las acciones en el campo de la personalidad. Pero cuando los seres empiezan a hacer canales continuos en las operaciones prácticas del ser atendiendo la vida, porque no puede controlar pensamientos inestables, nocivos, egoístas, sentimientos del mismo tenor, entonces, continuamente, el flujo de esa fuerza sobre las herramientas de la personalidad termina generando fisuras. Para que entendamos de qué se trata, cuando el ser está donado a la vida interna y la vida interna atraviesa el canal monádico, el canal anímico y lo encuentra receptivo, se dice que las energías internas y los estímulos internos al llegar a la personalidad amplían y fortalecen el canal interior. Cuanto más estímulos la conciencia puede aceptar con mínima deformación y darles tratamiento, y es decir, liberarlos en pensamientos, sentimientos y acciones, ese canal interno espiritual se fortalece, se limpia, se ensancha. Pero hay un canal que también se ensancha según cómo nosotros sintonicemos algunas cosas. Y eso es la fisura. Mientras que el canal central de la conciencia se agranda en contacto con las energías internas, aparece otro canal, que es el rasgamiento que llamamos fisura por relación y aceptación de las fuerzas involutivas. Entonces, está en nosotros estar fisurados y cada vez más fisurados y terminar siendo marionetas de esas fuerzas. Por eso hay tantos seres en este planeta que piensan y sienten cosas que no surgen de su propio pensamiento y sentimiento, sin embargo lo viven como propios por esa fisura. Hay una cantidad de seres que al hablar expresan pensamientos o al actuar muestran sentimientos en particular que no son propios. Sin embargo, los viven como propios y hasta los defienden con uñas y dientes, siendo que no son de ellos. A tal punto esa fisura los utiliza como marionetas. Son como hilos que tiene aquel titiritero al manejar las marionetas. Es lo mismo. La marioneta no tiene conciencia de esos hilos y no tiene conciencia del titiritero. Es más, ni sabe por qué se mueve, pero se mueve. Entonces, muchas veces nosotros somos como marionetas, pero la responsabilidad es nuestra, de nadie más que de nosotros. No son las fuerzas involutivas. Ah, sí, claro, ellas solas tienen la culpa acá de la cosa, son responsables. Nosotros somos angelitos. Todo es culpa de las fuerzas disuasivas. Entonces, las fisuras no las tiene todo el mundo, las tiene la mayoría. Chichoncitos, raspones, sí, pero por esos nadie se sale del camino.
¿Se entiende? Cuando otros suelten en la tormenta el timón, más motivos y respaldo interno tendréis para asirlo con inédita firmeza. Puestos a prueba por las fuerzas materiales, os preguntaréis cómo poder seguir cuando todos busquen su propia salvación, ajenos a la elevación de este universo planetario hacia su destino cósmico. Si vuestra mano no tiembla, percibiréis cómo desde dimensiones inaccesibles a la razón, la energía os sostendrá en la lucidez de quienes donados a su destino no necesitan morir para nacer. Sois puestos a prueba por los desvíos ajenos, así como vuestros propios desvíos. En la fe debéis estar ante aquello que, materialmente armado, aunque en nombre de lo superior, caerá como piedra en vuestro camino. Os hará dudar, mas vosotros debéis consumar en vuestras conciencias la capacidad de discernir. Solo debéis gratitud para aquel que os instruye por medio de sus desvíos. La responsabilidad es nuestra, decía el hermano, ¿no es cierto? Porque instrucción tenemos todos. El tema es estar atentos, porque esas fuerzas involutivas son parte constitutiva de nuestros cuerpos. Entonces tenemos que estar bien atentos a qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y en consecuencia qué es lo que accionamos. Y rechazar, y claro que este rechazo, ¿no es cierto?, a lo que nos pueda llegar a surgir así, chocantemente, ¿no es cierto?, vamos a decirlo, es por su accionar. Si nosotros no perdemos la sintonía con nuestro interno, ahí hay un acompañamiento, un impulso, permanentemente la energía interior nos está ofreciendo impulsos internos, pero nuestras distracciones, nuestros compromisos, nuestras broncas, hacen que pisemos el palito una vez más. Y ya no estamos para eso, por lo menos, como decía el hermano, un poquito, pero retomar enseguida, porque si no, ese poquito, después se hace otro poquito más y terminamos fisurados. Y estemos, sí, generando interferencias en un grupo, porque todos acá estamos perteneciendo a un grupo, ¿no es cierto? Y las estamos generando porque el conjunto se nutre de la cualidad de cada uno de nosotros. Si nosotros ofrecemos a las pruebas, hay que amar a las pruebas, esas que se nos ponen y que nos dan fastidio y que otra vez y que nada, hay que amar la prueba porque se nos está colocando para que podamos tratar de colocar la energía correcta, como decía el instructor Jesús, colocar la otra mejilla. ¿Y qué era colocar la otra mejilla? La energía interior. Entonces, si logramos eso, estamos liberando luz, estamos dando armonía a esa situación. ¿Y saben qué? Salimos fortalecidos. Ese canal que Gagliardo hablaba se fortalece. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos distraernos una vez más. Es cierto que las pruebas están hechas a nuestra medida y ocurre exactamente esto como vos lo describiste, que la misma prueba te fortalece. Al principio por ahí puede parecernos imposible pasarla y resulta que está cósmicamente armada para que nosotros demos un salto y podamos crecer. Sin esa prueba no podríamos avanzar, ¿no? La prueba trae la respuesta también. Está en nosotros poder sintonizarla.
Si decimos, ¡ay, otra vez esto que me toca, pero por qué! Ahí ya estamos rechazando y ya estamos abriendo la puerta. Abriendo la puerta a las fuerzas, decís. Y la puerta a la fuerza, porque estamos colocando el libre albedrío, ¿no es cierto? Ujú. En vez de obedecer a lo que la energía nos está colocando, ¿o acaso la energía nos está poniendo una prueba por la que no podemos transitar? Siempre podemos transitarla. Ella sabe cuál es la respuesta. A veces la respuesta es no resolverla adecuadamente, porque tenemos que pasar con esa energía, ¿no es cierto?, de frustración, por decirlo, si uno se da cuenta que no está haciendo lo correcto, pero la energía tal vez te pueda propiciar en esa oportunidad, porque también te fortalece. Es un formato diferente de fortalecimiento, no siempre es para que todo salga airoso y armónico y lo que fuere. Sí, además, ¿qué es pasar la prueba? ¿Quién es capaz de decir, pasé esta prueba bien, la pasé mal? Claro, ya ahí estamos evaluándonos y perdimos. Solo intuitivamente, solo la fuente interna nos puede esclarecer de eso en algún momento, ¿no? Pero, ¿qué importa? ¿Qué necesidad tenemos de querer saber eso, ¿no? Si nos llega la información, bueno, es otra cosa. Por algo será, porque lo necesitamos. Sí, porque el conocer ese resultado, digamos, bueno, sí está bien. No, ande con los ojos abiertos, pero sin necesidad de ese resultado que a lo mejor te pone contento, te da un estado de ánimo. No, sigue adelante. Exacto, y desapegados del resultado de las acciones superiores. ¿Eso quién lo decía? Krishna. Porque es tan amplia la ley de karma y las leyes que ¿cómo podemos nosotros saber el alcance que tiene lo que hacemos, las pruebas, el servicio que estamos intentando brindar? ¿Cómo podríamos ser capaces de juzgar, de evaluar eso? Es imposible y es meternos en un terreno que embarra las cosas. Mejor estar en la búsqueda de la simplicidad, del silencio, ¿no? Si buscáramos eso, ya caímos en las fuerzas involutivas porque nos están distrayendo. Claro, y muchas veces el resultado de nuestras acciones superiores va mucho más allá de lo que podamos imaginarnos, de lo que podamos llegar a creer. A veces... Sí, lo visible, ¿no es Exacto. cierto? Y el hermano decía que la sinergia no nace en la personalidad, pero necesita que la personalidad tenga un grado de estabilidad. De ese modo le va a permitir funcionar de espejo de la fuente sinérgica que es la vida interna, ¿no? Entonces eso es muy importante. Por eso la responsabilidad es nuestra. Así es. Si pensamos en términos de sinergia, también está bueno pensar en que es nuestra responsabilidad porque formamos parte de algo, ¿no? Que no es para nosotros solamente. Últimamente y cada vez más se habla mucho del amor propio, ¿no? Y qué lejos está este mundo de entender qué es el verdadero amor propio, ¿no? Cuando se confunde con egocentrismo en un momento. Y es propio, es mío. Exacto, y en realidad es imposible amarse a uno mismo separado del todo. Uno tiene que tener un solo amor en realidad, ¿no? Sí, viste que es muy común decir hay que amarse, date los gustos, te tenés que amar. Hay terapeutas que sí le dicen al paciente, te tenés que amar, date los gustos, esto, aquello, y sin importar a lo mejor qué es lo que está interfiriendo en otro. Es decir, me tengo que amar yo. Y qué lejos de amarse a uno mismo que darse los gustos, ¿no? Porque en realidad uno mismo, ¿quién es? Darse los gustos, ¿para quién? Esos gustos son para nuestra parte externa, ¿no? Para nuestra personalidad. Para mí. Pero si vamos a hablar de amor propio, deberíamos remitirnos a nuestra fuente, a nuestro yo superior, ¿no?
nuestra verdadera identidad. No se entiende ahí. El amor propio es el bien del ego y la personalidad y de a lo eso que queríamos me llegar. gusta, claro, de las emociones. Entonces es contraproducente porque vos te estás amando a vos supuestamente, dándote la complacencia, pero te estás interfiriendo a vos mismo en realidad, porque tu fuente interna de conciencia no quiere que vos te complazcas todo el tiempo, al contrario, quiere que renuncies. Y qué separativo que es eso, ¿no? Porque desde lo bajito digo, al amarme yo a mí misma, bueno, lo demás no me importa, lo que está alrededor, es bien separatista. Bueno, vamos a leer de la nota número 24 del cuaderno de notas número 4, que habla precisamente de las fuerzas involutivas. Hemos seleccionado algunos fragmentos. Fuerzas involutivas, fuerzas retrógradas o disuasivas, demonio o diablo. Según los ciclos y etapas por las que la humanidad transita, se las conoce con diferentes denominaciones. ¿Cuántas personas tienen conciencia de su influencia y existencia? ¿Cuántas las que propician su poder y control? ¿Cómo y en qué momento podemos trascenderlas? Después Gagliardo más adelante de este escrito dice: el libre albedrío, tal como esta humanidad interpreta esta energía, se tornó un mecanismo de sustentación de su accionar. Elegir no presenta ninguna otra opción que optar por algún grado de su influencia y presencia. Estas fuerzas ignoran el patrón vibratorio interior. Atentan contra él, aunque sin conocerlo. Por tal motivo, por ejemplo, no cuentan con elementos de sumo valor para oponerse a nuestra decidida actitud de persistir cuando aquella energía de la persistencia está dirigida hacia la búsqueda interior. Nos registran el silencio en su verdadero y oculto sentido. Al tratar de evitar nuestra quietud y silencio, no ejercen su acción en dirección a estos elementos. Ellas no pueden registrar su vibración e interferirlos. Su acción de interferencia es indirecta en relación a estos. Al percibir que nos respondemos a su influencia con cierta intensidad, estas fuerzas disuasivas acrecientan su presión en momentos donde buscamos reforzar la sintonía interior. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Continuamos con la lectura que comenzó Guamaitlán anteriormente de Cuaderno de Notas número 4, nota 24. Su influencia se supera en la medida que nuestra adhesión al plan evolutivo se concreta. El nuevo sistema energético que comenzó a activarse en el ser humano, reflejo de la nueva un nuevo orden en este universo Tierra, enmarca el fin de un ciclo puntual, con relación a un grado de su manifestación en el sistema solar. La actual situación planetaria es el terreno donde más y mejor se expresan. La jerarquía ha brindado, con relación a ellas, indicaciones preciosas para su neutralización. Principalmente se nos señala no confrontar con ellas. Cualquier tipo de contienda las favorece y nutre. El cultivo del silencio y la atención desarticulan su accionar. El silencio es una potente herramienta de armonización de la existencia material. La atención nos permite percibir las insinuaciones en un punto donde fortalecer nuestra actitud aún es posible y efectivo. Vamos a pasar entonces al segundo bloque de este programa que titulamos La mente es responsable de alimentar ciertas condiciones. ¿La compulsividad de pensamientos es por una fisura? ¿La aplicación de las notas musicales tienen influencia benéfica sobre los cuerpos del ser? Le preguntan a Daniel en este estudio. Vamos a escucharlo. Puede ser la consecuencia de una fisura. Y una fisura interesante porque el ser no está pudiendo vivir el silencio, que en el plano mental es el alimento principal para la transformación. No hay mente que pueda transformarse sin silencio. Entonces la compulsividad de pensamientos, quiere decir los pensamientos abarrotados, esa cosa de una masa tremenda de pensamientos, el abarrotamiento de pensamientos, está mostrando que no hay vida interna ahí. Que la mente está subyugada, que la mente está subordinada a la influencia de fuerzas que hacen que piense compulsivamente, obsesivamente. Los pensamientos tienen que empezar a relajar esa situación. Esa connivencia, esa compactación de sustancia mental, esa compresión, tiene que terminar gradualmente. Y el pensamiento debe y necesita, y no lo puede evitar para transformarse, el cuerpo mental no puede evitar el contacto con el silencio. Y él tampoco puede inventar el silencio. Lo que tiene que generar son condiciones de descompresión. Cuando él va generando condiciones de descompresión, llega un momento que la vida interna puede aportarle algo que cuando esa compresión, esa gran comprensión, esa gran cantidad desbordada de pensamientos heterogéneos, egoístas, están dándose, la vida interna no puede hacer nada. Dice, bueno chicos, hasta que ustedes no se calmen, no salga alguno al recreo, no puedo entrar ahí. ¿Cómo enseña a un profesor en una división que hay 50 saltando arriba de los bancos? Dice, bueno, me voy, vuelvo cuando se calmen. La vida interna hace lo mismo. Entonces, cuando la descompresión empieza a darse, ahí la mente tiene la oportunidad de utilizar un poco de la recuperación de la atención expuesta a prueba para colocarla hacia la vida interna. Entonces, los pensamientos que todavía estaban como rebeldes, en gran cantidad aún, pero no ya en esa congestión terrible, empiezan a salir corriendo cuando la mente no los alimenta. Porque la mente es responsable de alimentar ciertas condiciones de pensamiento. ¿Para qué? Para que se reproduzcan como conejos. Aunque los pensamientos irregulares, egoístas, tóxicos, sigan en segundo plano,
Si la mente, aunque los perciba en segundo plano, busca la vida interna y se entrega a buscar esa sintonía y aceptar lo que de esa vida interna vaya retornando hacia ella, vaya llegando hacia ella, entonces esos pensamientos están en segundo plano, se empiezan a morir de hambre, empiezan a diluirse. De ahí la vida interna empieza a aportar cierto tipo de alimento y riqueza para que la mente, al recibir ese alimento y riqueza, que siempre tiene el formato de silencio, pueda hacer un proceso de transformación. Después lo que sigue es el mismo proceso adaptado a las necesidades del cuerpo astral o emocional, para finalmente liberar al esclavo cuerpo etérico físico de estar en acciones que él no decide, pero que son el resultado de la esclavitud a la cual lo sometió la conciencia psíquica del ser, presa de la influencia de las fuerzas disuasivas. Eso es muy del ciclo anterior. Es muy del ciclo anterior bajo ciertos patrones de energía. Hoy, en realidad, las personas con la aplicación intencionada o inteligente o premeditada de notas musicales no pueden hacer nada del mejoramiento de sus cuerpos. Hay otros aspectos que involucran el efecto benéfico del sonido, pero ya no específicamente de ese modo que vos lo estás planteando. Por ejemplo, los cánticos que acá se ejecutan son inspirados internamente, simultáneamente lo que llamamos letra del mantra y lo que es la música. No tienen laboratorio. Esos mantras musicalizados llegan así, se convoca al grupo, se lo muestra al grupo y así es la cosa. Esas melodías, que pueden ser similares tal vez a otras melodías, no sé, no importa, tienen una condición oculta y la cadencia que tienen, la intensidad, los matices sonoros, tienen capacidad de estimular, no de generar, de estimular las posibilidades de armonizar y equilibrar la conciencia. Siempre y cuando el ser haga la parte de él ante la melodía, porque no hay fórmula mágica para que un ser esté en armonía y en equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? Esas energías presentes en las melodías, no solo en la parte estructural que se ejecuta como mantra, son herramientas de leyes ocultas. Si el ser se abre al momento de ejecutar los cánticos, ya sea respetando la melodía como ejecutando el mantra en sí, si se abre realmente la esencia oculta en eso, puede ser muy benéfico para él. Y a través de ese beneficio, a través de su persona, de su conciencia, ser de beneficio universal. Está muy bien. Uno tiene que aprender a preservarse para el plan evolutivo. Si ante algo en particular se prende una alerta en tu conciencia, lo importante es obedecer esa alerta, que posiblemente sea tu vida interna que te está diciendo, no le voy a mandar una carta certificada. Mire, es esta lucecita roja. Aprenda a obedecer la lucecita roja y listo, ya está. Hay personas que necesitan que suene la sirena, trueno, que se le caiga el techo, decir, ¿será que no es por ahí? Pero otros, cuando están más flexibles, con una lucecita, que a veces ni una lucecita, le tiembla el párpado. Cuando me tiembla el párpado, hay que estar atento, ¿eh? Lo digo en broma, pero es serio. Claro, ustedes se piensan que no. Te puede temblar el párpado. Puede ser un movimiento involuntario en el momento en que estás ante algo que no te diste cuenta, que tenés que soltar, que no tenés que seguir avanzando. La señal va a ser a la medida de tu posibilidad de estar atento a esa señal. Hay señales que pueden ser muy poéticas, muy románticas, que no nos van a dar nunca esas señales, pues no sirven para nosotros. Pero te pueden dar una señal y tenés que aprender a obedecerla. Eso se llama síntesis economía. Y uno se preserva para la vida interna de ese modo. Y la vida interna te entrena. Si vos decís paralo ahora porque no te hace bien, es porque la señal la percibiste aunque no sepas cuál es la señal. Vos lo que estás contando ahora no es la señal, es el resultado ante la señal. La señal operó aunque vos no sepas cuál es. Qué liberación, qué bella, qué hermosa liberación es poder comprender que tenemos que prescindir de todo lo externo, de que el camino es hacia adentro, es tan simple como eso. Basta de buscar herramientas afuera para evitar hacer el trabajo que tenemos que hacer.
Porque la respuesta es esa, tenemos un trabajo que hacer y no hay nada más liberador que poder comprender eso en estos momentos, es síntesis pura. Hay un largo camino que recorrer, pero ya sabemos por dónde, por lo menos. No tenemos que estar perdidos buscando miles de formas de conectarnos con nuestro interior a través de melodías, la música, notas musicales o... Bueno, en este caso se hablaba de eso, pero hay millones de técnicas y de cosas que se inventan todo el tiempo para evitar hacer el trabajo que tenemos que hacer. Es seguir buscando en lo externo lo que está adentro. Nada ni nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Esa es la premisa fundamental, me parece, para estos tiempos. Ya no son tiempos de estar buscando afuera lo que ya sabemos y está muy claro que está dentro. Hay que estar muy atento a eso porque hay mucha oferta del ciclo anterior que era válido. No sé si eso de las notas, vos sos músico, si alguna vez supiste, tal vez incursionando en eso, ¿no? Que era válido eso. Creo que inclusive Daniel no lo da por negado. Sí, del ciclo anterior, pero hoy el ofrecimiento es mucho mayor que antes y hoy ya eso está caduco. Pero estamos con una, como vos dijiste, una energía liberadora, pero seguimos agarrados a lo viejo. Por eso decíamos la atención que tenemos que tener para la oferta que tenemos, porque nos sentimos, por el recorrido de la trayectoria evolutiva de cada ser, atraídos por aquello que en otras vidas lo manejábamos estupendamente. Entonces, por ahí, vamos por ahí. No sabe a lo mejor la persona que lo hizo antes, pero le suena jugoso, suntuoso, entonces vamos por ahí. Y sigue pisando el palito, como decíamos antes, ¿no? De lo viejo. ¿Es tan difícil abrirse a lo nuevo? No decimos que es fácil, pero es posible. Y es la oferta, es el ofrecimiento actual. Todos transitamos cosas en otros ciclos, si no, no estaríamos hablando de todo esto. El tema es saber soltarlo, por lo menos reconocerlo. Y si lo agarraste, en algún momento reconocerlo y poderlo soltar, porque, como dijo en el bloque anterior Daniel, los responsables somos nosotros. Hay una suerte de miedo al vacío también, ¿no? Que tienen las personas. Que es miedo a la simplicidad en realidad. Es miedo a la austeridad, que precisamente esa austeridad es la misma que les va a mostrar el trabajo que tienen que hacer en ellas mismas. Entonces es más fácil, pero no mejor, llenar nuestras vidas de cosas que tapen ese posible vacío que pueden llegar a experimentar las personas. Pero que no existe, en realidad el vacío no existe, está pletórico de energía. Entonces, Uxim es un lugar bastante austero. Creo que tiene el propósito de encaminarse a eso, siempre, de estar profundizando esa energía de la simplicidad de la vida. No al nivel por ahí de en el ciclo anterior algunas personas que lo llevaban a un extremo, tal vez lo necesitaban, como los ascetas, que pasaban muchísimo tiempo sin comer, sin ropa, en el frío. Hay un punto intermedio, ¿no? Pero sí es muy necesario aprender a encontrarlo y, si bien no irnos a ese extremo, tampoco estar en el otro lado de la polaridad, llenos de cosas que no nos sirven y que son contraproducentes y nos hacen perder el tiempo. Cuando hablamos de síntesis, también hablamos de eso, de poder estar en sintonía con los ciclos internos, ¿no? De algún modo. Y todo aquello en lo que incurramos que nos va a hacer demorar, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de diversas técnicas para armonizarnos o para buscar lo que sea, nos están haciendo perder el tiempo, nos están corriendo de esos pulsos internos que nos están siendo estimulados
y que es tan importante poder al menos intentar acompañarlos. Nos están distrayendo, ¿no es cierto? Hay una frase que Daniel sabe colocar. El saber ocupa lugar. Y de eso se trata. Si todo lo viejo lo retengo porque me resulta familiar, tenemos la mente llena, tenemos el conocimiento lleno y no hay lugar para otra cosa. Esa simplicidad de que nombrabas recién. Sacar lo viejo, basta, sintonizar ese patrón vibratorio. Hay una gran diferencia entre lo viejo y lo nuevo. El ofrecimiento es totalmente diferente. Entonces soltar eso viejo con gratitud porque fue muy válido. Si alguna persona lo necesita, como dice la energía también, repase, pero no se quede aferrado ahí a ese mástil como si fuera, la salvación. Y la pérdida de lo que sigue está presente siempre. Así es, y además, en la medida que podamos avanzar en el camino interno, nuestra relación con la herramienta que es la memoria va mutando, ¿no? Lo decimos en referencia a esto que decías que el saber ocupa lugar. Porque en un momento el ser puede empezar a prescindir de todas esas informaciones que fue guardando y simplemente estar receptivo para que cuando necesite saber algo, esas informaciones puedan aflorar o pueda poder resolverlo con una nueva mirada también, ¿no? Más allá de eso que tiene acumulado. También, sabemos que el subconsciente se va depurando en la medida que nosotros nos abrimos y vamos siendo purificados, ¿no? Es que eso que queda de todo lo que recorrimos es una síntesis, no fue basura, fue óptimo. Tal vez basura sería para un ser que ya está para lo que sigue. Por eso decíamos que si hay que repasar, repase. Un día, 2 días, un mes, pero no años y años, ¿no? Como diciendo, esto fue bueno, esto es bueno, se actualiza inclusive, esto es bueno. ¿Y es bueno para quién? Sí, es bueno para alguien. El asunto es que cada uno tiene que reconocer a sí mismo. ¿Cómo puedo decirte yo, esto no es bueno para vos? ¿Quién tiene que saber eso? Podríamos decirlo en algunas ocasiones, por indicación interna, pero no es lo más común tal vez. Está bueno generalmente remitir al otro a su propio interior, ¿no? Sí, pero está bueno lo que dijiste recién, porque a veces el interno del otro habla por boca de un tercero. Así es. De eso es lo que quisiste decir, sin duda. Eso se entendió bien. Bueno, igual como también para darle como un broche final a este tema que estamos intentando profundizar el día de hoy, hay algo que la instrucción nos viene diciendo hace tiempo, que es el reconocimiento de patrones vibratorios, ¿no? Que estamos siendo entrenados para eso y que debemos tener la atención ahí o intentar reconocer el patrón vibratorio más allá de las formas, ¿no? A eso se refiere la instrucción. Entonces, un poco para sintetizar esto que venimos hablando, ¿cómo vamos a saber si algo es para nosotros en esta etapa o no? Bueno, intentando percibir ese patrón vibratorio. Hay cosas que nos pueden llamar muchísimo la atención por curiosidad o porque simplemente porque a nuestra personalidad le gusta, pero la vibración, si estamos atentos, la vibración de ese libro o de lo que sea que nos llama la atención, nos está diciendo, no hace falta, vaya para adentro mejor. Sí, a veces como Daniel dice también, ¿no? Inclusive en la Biblia hay muchas cosas que se renuevan, entonces, que por más que han sido cambiadas, como decíamos antes, colocar la otra mejilla. Y uno antes creía que era, bueno, te dieron un golpe, poné otra vez otro golpe, y no es así. Es sintonizar la energía interna. Entonces a veces hay libros que pueden no tener nada, pero si uno fue ahí a ese libro, si uno fue llevado a ese libro, tal vez
Abrís y un renglón era justo, no te tenés que leer todo el libro, porque tiene un patrón vibratorio diferente, ese renglón. Y después del libro, déjalo en una plaza, porque a otro le puede servir. Vamos a leer un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Encenusa, para ya ir dando paso a la última parte del programa, el bloque número 3, que Huamaitlán va a presentar. Enfocad vuestra conciencia en los espejos internos y sosteneos. Mucho de lo que os ofrezcan no estará amparado para así ser ofrecido. ¿Cómo, si aquello os corresponde por voluntad superior, podrían algunos osar presentarlo como dádiva que de ellos depende y proviene? Chacales, ofrecen osamentas mientras los frutos maduros esperan por la humanidad hambrienta. Tanto adorno y oropel para hablar de la simplicidad de la verdad. Desnuda las intenciones de aquellos que esperan por vuestro descuido para conquistaros. Vigilad. Veréis pasar ríos de gente siguiendo como el pez la mosca. Ciegas sus mentes, obedeciendo la voluntad astral empobrecida. Barreras humeantes intentarán desviar la atención, mas el incienso que queman solo estiércol ardiente será. Han dado un gran paso los mistificadores. Lograron acostumbrar sus potenciales candidatos a la energía impía del engaño. Sus promesas son esperadas por aquellos que las consumen para encontrar un motivo por el cual valga la pena vivir. Unos y otros se han alejado del agua de vida. Solo desierto les espera antes de que aquel disponga. No encontréis en el esfuerzo un motivo para dudar. Ved en él la señal del estado general de la vida planetaria de superficie. El secreto es simple y está al alcance de quien ante él se disponga. Vivid todo esfuerzo y ardua situación en armonía. No asociéis instintivamente esfuerzo y crisis con desarmonía y dolor. ¿Creéis que el amor no tiene cabida en toda situación? Vamos a un silencio bajo formato musical.
Vamos a leer fragmentos de Apuntes para el Camino número 2. Cuando se activa un cierto núcleo, cuando un vórtice comienza a implantarse, cuando la pulsión de planos no concretos se manifiesta, es inevitable la reacción de las fuerzas contrarias. Dichas fuerzas centran su ataque utilizando como canal puntos oscuros que aún mantenemos vivos. Identificar y colaborar con la remoción de esos puntos conflictivos es parte importante de nuestro servicio, siendo la entrega y la donación de sí mismo la herramienta adecuada para que conciencias, energías aptas para el tratamiento de dichos puntos puedan llevar a cabo tareas de transmutación, rearmonización y cura que están fuera de nuestros límites. De esto se desprende que el ser humano, en su estado actual, no debe enfrentarse con ciertos procesos que solo le aparejarían mayores compromisos y desequilibrios kármicos. Solamente pueden operar en tareas de reordenamiento de un nivel en forma real, leyes y conciencias provenientes de planos que se encuentran libres de la acción conflictiva a sanear. Para continuar el tránsito ascendente a través de esos niveles de retorno, con las adecuaciones necesarias para este ciclo, es necesario redimensionar y tratar de comprender indicaciones precisas de una geometría energética adecuada para estos momentos. Síntesis, atención, silencio. De los bloques de este podcast, mantener en armonía nuestro cuerpo emocional. El cansancio y el agotamiento se refieren a la lucha de los cuerpos. La comparación anula la complementariedad. Mantener en armonía nuestro cuerpo emocional era el título. Entonces, escuchamos a Gagliardo. Hay una diferencia entre cansancio y agotamiento y hay que ver por qué se llega al cansancio y al agotamiento, y a veces lo que no entendemos es que sin ser absolutamente notorio llegamos al cansancio, al agotamiento por una actividad emocional inestable. Entonces, no se trata de observar muchas veces y de hacer una verificación de qué tareas físicas hice para estar tan cansado. A veces el ser es responsable de no mantener en armonía su centro emocional a través de algo que todos sabemos cómo es, no vamos a repetirlo nuevamente. Entonces, agotamiento y cansancio son dos cosas diferentes. El agotamiento está relacionado a la falta de capacidad de un ser para administrar sus energías, mientras que el cansancio es el efecto lógico de gastar parte de las energías con las cuales el ser ensaya atender la vida. A ver, en este universo el desgaste precisamente existe porque lo rige el fuego fricativo, el fuego de la fricción. Un ser, por más que esté lo suficientemente alineado, en sintonía, lo suficientemente equilibrado, no tiene manera de no padecer un cierto cansancio a medida que él va transitando la curva de ese día. Hay seres que lo viven más crudamente, hay seres que lo viven menos crudamente, pero el cansancio equivale al uso de una reserva energética que hay ceremonias a través de las cuales la reponemos. Una de esas ceremonias, la principal, es mantenerse alineado. Y después está la ceremonia de la alimentación, la ceremonia del orden. Entonces, sin alineamiento, sin alimentación adecuada, sin orden en nuestra vida, quiere decir que el orden interno esté presente en nuestra vida, no pasa nada. Entonces no tenemos que temer al cansancio,
porque no es un cuco, no es un monstruo, pero ojo con el agotamiento, porque está denunciando una falta de capacidad de administración de la energía de nuestra parte, porque nosotros tenemos que custodiar nuestra conciencia para que no caiga en el agotamiento, porque entonces estamos despreciando el ejercicio de administración correcta de la realidad que se nos estimula continuamente, desde la noche hasta la mañana y de la mañana hasta la noche. Entonces, cansancio, no hay problema, chicos. Con un poco de sueño, una comida, listo. Agotamiento deja secuelas cada vez más graves, cada vez más graves, cada vez más graves y a veces para algunas personas kármicamente irreversibles. Es como si dijera, a ver, ¿cómo hago para trabajar con los pozos, las piedras y todo eso, o la construcción? Tenemos que ser objetivos. No hay comparación. En un grupo, los seres tienen como planificación interna asumir ciertas tareas y asumirlas en serio. Quiere decir, tienen las condiciones kármicas para eso y son quienes la tienen que llevar adelante. Y cuando comparamos, ¿qué hacemos? Le prendemos fuego a la complementariedad. Porque la comparación anula la complementariedad. El otro es como es y, afortunadamente, siendo como es el campo con el cual puedo complementarme y a la inversa. Pero cuando empiezo a comparar uno con el otro, rompo la red y la capacidad de la ley de complementariedad y es como pensar que todos somos iguales y empiezo a acusar a quienes, siendo todos iguales, lo hacen con una cualidad o con otra. En un grupo que está amparado internamente, la combinación de elementos, como si fuera una ecuación perfecta, está prevista en base a lo que cada uno de nosotros es. Todos somos únicos. No hay punto de comparación entre uno y otro. No hay mejores o peores. Hay diferentes. La jerarquía no dice, los rescatables son mejores y los no rescatables peores. Lo que dice que son diferentes y que no pueden, ¿sí?, cerrado un ciclo, compartir los mismos destinos cósmicos. ¿Y eso qué hace? Previene la situación y beneficia a todos. No hay buenos y malos, hay diferentes. Y la diferencia la hace en cada ser, se gestó en cada ser por la respuesta a lo que la energía le fue poniendo ancestralmente, momento a momento, de encarnación en encarnación. Cada uno de nosotros está haciendo, posiblemente, por ser un grupo chico en el nivel externo, está haciendo lo que otros no podrían hacer. Otros miembros del grupo no podrían hacer. O lo podrían hacer generando toda una contingencia de reacomodamiento de energía sin sentido. Cuando una pieza, un engranaje, se rompe o se pone un mismo engranaje, estrictamente igual, que en términos de conciencia no existe eso, o hay que reacomodar todos los engranajes para ver si funciona. Como es tiempo de milagros, la energía puede ser que un grupo, cuando pierde un engranaje, pueda funcionar. Pero solo porque es tiempo de milagros. Y no opera el milagro en todos los grupos, por eso hay pocos grupos. ¿Entiende? Porque sin necesidad de perder engranaje ya se destruyen los grupos, simplemente por fricción. Bien, gratitud, hermanos. Bueno, ahí teníamos como punto final el gratitud de Daniel, que eso es el formato de terminar un estudio, como veníamos diciendo, ¿no? Este es el 5º programa de un mismo estudio y habíamos ofrecido la posibilidad de que los escuchen así en forma continua, porque fue muy interesante todo el desarrollo de este estudio y a través de los programas que hemos hecho, ¿no es cierto? Que fuimos presentando una síntesis. Y la energía hablaba de cansancio y hablaba de agotamiento. Si no pudiéramos nosotros, mediante este autoconocimiento de qué nos está pasando y de la autoobservación en lo posible neutral, nos daríamos cuenta cuánto de compromiso emocional colocamos a veces en lo que nos pasa. Y ahí que viene el agotamiento. ¿No te pasó nunca, hermana, de hacer de todo
pero de todo, sin parar, y ni te diste cuenta y tenías una energía pero que te desbordaba. Sí, fresquito como una lechuga, como quien dice, ¿no? No pasa siempre, ¿no? Pero en esos momentos uno dice, pará. Pero si yo hice todo esto y tengo esta energía, quiere decir que todas las otras veces que hacía la mitad o menos y me sentía súper agotado, ¿qué significa eso? ¿Qué Algo pasaba? estaba pasando, ¿no? Es que como decíamos, ¿no? El cuerpo emocional lo dejamos, el ego tiene que conducirlo y lo dejamos que ande solo, despotricando por ahí, y bueno, tiene sus repercusiones en el cuerpo físico. Y a veces son siempre estupideces. Cuando el cuerpo emocional hace algo de valor. En este sentido. Cuando se eleva. Digo, ¿cómo? Cuando se eleva. Claro. En este sentido decíamos cuando hace estupideces realmente, sí. Y nos bocha. Nos bocha el accionar, nos bocha el campo psíquico, psicofísico. Nos drena la energía. Entonces atentos, cuando estamos agotados, ay, estoy agotada, uno dice para justificar que trabajó un montón. Y trabajó nada, porque a veces no trabajamos nada, así físicamente, y estamos realmente agotados. Sí, a veces estamos cansados, pero en gratitud. Y es tan diferente irse a dormir, irse a la cama con el cuerpo todo cansadísimo. Pero hay algo de fondo que te dice, está todo bien, este cansancio es benigno, es para el planeta. Qué importante eso que estás diciendo, ¿no? Como decíamos al principio, el amor propio. ¿Cómo vamos a dormir elevadamente, en sintonía, en oferta, en ofrecimiento, cuando trabajamos para nuestro amor propio y nuestro bienestar y parecería que estamos bien? Porque bueno, sí, me amé. Sí, a muchas personas les va a ocurrir que van a estar bien, entre comillas, durante algunas etapas en la búsqueda de ese amor propio, ilusorio, por meros movimientos de fuerzas, manipulación de fuerzas, pero en un momento eso se va a caer. Se las cobran. Y cuando uno va con mucha fuerza hacia un polo hacia un extremo con el péndulo, cuando soltas el péndulo va con la misma fuerza hacia el otro extremo. Después hay que, si sabes que hay algo más interno, como lo que estamos tratando en este programa, bueno, búscalo. Busque sintonía, alineación, síntesis, atención, silencio, o silencio, atención, síntesis, o atención, síntesis y silencio. El ordenamiento lo pone cada uno. No tiene por qué ser así, síntesis primero, atención segundo. No, la prioridad puede ser hoy una, mañana otra. Y ahí, bueno, en consecuencia, buscar siempre el interno. A medida que avancemos nos vamos a ir dando cuenta que esos tres términos están fundidos, están completamente unidos y son complementarios. Y hablando de complementariedad, Daniel también hablaba al final de este audio, de la complementariedad en cuanto a los seres que están abarcando una tarea, ¿no? Y nosotros recordábamos una tarea que hay acá en Uxim, en Sierra del Cielo, que es la de limpiar los porotos, las legumbres, ¿no? Siempre, todos los días hay una persona que va rotando a veces, o a veces por etapas no rotan, y a veces sí, que se encarga de sacarle las piedritas una por una. A veces las partidas de legumbres, de porotos, vienen con piedritas, con algún que otra impureza. Entonces la persona tiene que, con mucha atención, ir retirando esas piedritas, esos porotos que por ahí están en mal estado, que no se van a hacer. Y en complementariedad con eso,
hay personas acá que están amparadas kármicamente para hacer trabajos como lo son la construcción, que Daniel comentaba acá. A veces los ves trabajando, parecen gladiadores, ¿no? Sí, con pico y pala, con lo que venga. Pero tienen que comer legumbre para hacer eso. Interesante, claro que sí. No hay tareas mejores ni peores, sino son todas necesarias. Buen ejemplo de la complementariedad, hermano. Vamos a leer unos trechos de Apuntes para el Camino número 2. He logrado en este final de ciclo poner en acción variadas técnicas de neutralización y disolución del accionar del autoconvocado. Podríamos decir que en particular hay una que parecería el refinamiento mismo de los mecanismos al servicio del retroceso evolutivo. Su acción y puesta en marcha es sencilla pero efectiva. Básicamente, consiste en utilizar núcleos impuros sin disolver para lograr el enfrentamiento entre sí de aquellos autoconvocados que aún no identifican su complicidad con estos mecanismos. En formas a veces muy evidentes, es posible identificar grupos donde estos seres convergen o circunstancias en las que debieran relacionarse, donde los enfrentamientos y juegos de fuerza disuelven y degradan gran parte de la energía que debiera el autoconvocado canalizar a través de su presencia sobre la superficie de este ser planetario. La falta de un entendimiento profundo de cómo plasmar en cada etapa el relacionamiento de la autoconvocación entre los seres así comprometidos es común de encontrar y observar. Vemos a menudo cómo seres autoconvocados, alineados a diferentes núcleos, perfiles de la tarea única, transitan presos de los procesos del ego, la soberbia, la subvaloración de otros hermanos e inclusive una variante muy sutil, pero perceptible de demagogia. Es común verlos competir, exhibiendo la verdad como un patrimonio que le fue adjudicado por la jerarquía en exclusividad. Gran parte del potencial de estos seres convocados se fuma en esos procesos inherentes a los trajes densos que les tocara en este tránsito por la materia. Solo pueden hacer un avance mayor en su servicio aquellos de entre ellos que lograsen, por medio de la aspiración y la entrega, escapar a tan convincentes ilusiones de extracción etérico-física, emocional y mental. El autoconvocado es en sí mismo medularmente la ley del amor, resolviendo una de sus formas de presentarse en el seno de esta humanidad. Urge que estos seres plasmen esta realidad en cada paso dado en su prestación de auxilio y servicio. Aún se los espera y aún es tiempo de realizar aquello que justifica su presencia en esta transición. Si bien es cierto que llegado el caso, otras circunstancias podrían realizar lo que a ellos correspondiera, las leyes del amor y del orden cósmico seguirán, como a cada etapa corresponda, proveyendo de los más sublimes impulsos en pro del despertar. Y con el título del próximo programa damos apertura a un nuevo estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo. El título del próximo programa: Estímulos evolutivos en diferentes etapas de la evolución. Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.